La presidenta de la India, Draupadi Murmu, es una mujer cuya vida ha conmovido al mundo entero. Nació en la casta más pobre y sin derechos, y para llegar a lo más alto del poder, tuvo que pasar por duras pruebas personales. ¿Cómo logró sobrevivir a esta pesadilla sin rendirse? ¿Por qué su historia toca el corazón de todos? Y lo más importante, cómo una niña sencilla de la casta más baja llegó a ser presidenta del país más poblado del mundo. Mira el video completo para conocer el increíble destino de esta mujer. Empecemos. En el año 2022, la India eligió a una nueva presidenta. Fue Draupadi Murmu, de 64 años, gobernadora de uno de los estados más pobres del país. Recibió el alto título de Rashtrapati, que significa Señora del Reino, y el cargo de Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas de la India. En la ceremonia de investidura, Draupadi se veía completamente tranquila y segura. Pero solo quienes la conocían bien sabían qué pérdidas y sufrimientos escondía esa calma. En la India, el destino de una persona suele definirse desde su nacimiento. Lo máximo a lo que podía aspirar Draupadi Murmu era ser líder de una aldea. Esto se debe a que la sociedad india está dividida en castas, y cada una ocupa un nivel exacto en la jerarquía social. Cada persona conoce su lugar desde que nace. La casta más baja son los intocables, personas condenadas a hacer los trabajos más duros y sucios. Pero Draupadi nació aún más abajo, en un grupo social que ni siquiera era reconocido oficialmente como parte de la sociedad. Se trata de los Adivasi, pueblos indígenas que durante siglos han estado en el fondo del sistema social, sin derechos. Vivían en aldeas muy pobres, sin educación, sin atención médica y ni siquiera con derecho al voto. Muchos de ellos aún viven solo de la caza, la recolección o una agricultura muy básica. Pero ¿cómo una niña de familia muy pobre logró convertirse en presidenta del país más poblado del mundo? La aldea donde nació Draupadi se dedicaba al pastoreo, pero ella tuvo un poco más de suerte que otros. Sus padres sabían leer y escribir, e incluso tenían algún tipo de responsabilidad en el pueblo. Aún así, la niña creció en la pobreza, como todo su pueblo. La familia vivía en una choza de barro y paja. En la aldea no había electricidad, ni caminos, ni escuela. La escuela más cercana estaba en otro pueblo, a varios kilómetros. Cada mañana, antes del amanecer, la pequeña Draupadi ayudaba a sus padres con las tareas del hogar. Cargaba agua, trabajaba en el campo, luego caminaba descalza hasta la escuela. 5 kilómetros de ida y 5 de vuelta. Por la tarde volvía a ayudar en la casa. Los vecinos de la aldea no entendían por qué ella estudiaba. Creían que no valía la pena. Su destino era trabajar, sobrevivir y callar. Pero Draupadi seguía estudiando con esfuerzo, aún en condiciones muy difíciles. Cuando terminó la escuela, el destino por primera vez le sonrió. Un diputado local se enteró de la historia de esta niña tan especial de una aldea lejana y quiso conocerla personalmente. El funcionario quedó tan impresionado por su determinación y sus excelentes notas que decidió pagarle los estudios en la universidad. Draupadi terminó la universidad con honores y obtuvo su diploma en artes. Para su pueblo natal, fue un hecho histórico porque ninguna mujer de esa comunidad tan pobre había logrado un título universitario. Después de graduarse, Draupadi volvió a su estado natal. Consiguió trabajo como profesora de inglés en una escuela común en la pequeña ciudad de Rajgampur. Sus alumnos aún la recuerdan como una maestra estricta pero justa, que se quedaba después de clase para ayudar a los que tenían dificultades. Y entonces, apareció en su vida Shyam, un empleado de banco del mismo grupo indígena. Se casaron en una ceremonia sencilla, siguiendo las tradiciones de su pueblo. Tuvieron 3 hijos, 2 varones y una hija. Su vida se llenó de tareas familiares. Pero incluso en esos momentos de felicidad, Draupadi no podía ignorar lo que pasaba a su alrededor. Trabajando como maestra, veía cuántos niños de castas bajas
no podían estudiar ni siquiera en la escuela primaria. Decidió firmemente cambiar esa situación, y cuando le ofrecieron un puesto en el gobierno de su estado natal, Odisha, no lo dudó ni un segundo. Su esfuerzo y su increíble capacidad para entender a la gente sencilla hicieron que rápidamente se convirtiera en una de las mujeres más respetadas de la región. Pero entonces aún no sabía cuántas tragedias y pruebas le tocaría enfrentar. En el año 2000, Draupadi ganó brillantemente las elecciones y se convirtió en diputada de su estado. Le asignaron cargos ministeriales importantes en transporte, comercio y desarrollo pesquero. Para su pueblo natal, esto fue un hecho histórico. Nunca antes una mujer de su comunidad había llegado a ser ministra. Sus logros sorprendían a todos. Alguna vez no la dejaban entrar a la escuela, y ahora dirigía sectores enteros de la economía. Draupadi Murmu se volvió increíblemente popular entre la gente, y su carrera política avanzaba muy rápido. En el estado se hablaba de que ella sería la próxima gobernadora. Incluso en Delhi, cerca del entonces presidente de la India, su nombre se escuchaba cada vez más. Parecía que todas las puertas se le abrían, pero justo en ese momento comenzaron las pruebas más duras, que podrían haber quebrado a cualquiera. En el año 2009, una tragedia golpeó a su familia. En un accidente de tráfico perdió a su hijo mayor, Lakshman. Fue un golpe tan fuerte para Draupadi que cayó en una profunda depresión y dejó de comunicarse con los demás. Por supuesto, ya no se hablaba de política. Parecía que nada podía ser peor. Pero unos años después, llegó otra desgracia. Perdió a su segundo hijo, Sipun. Las circunstancias de su muerte nunca quedaron del todo claras. Esto llevó a Draupadi a un agotamiento emocional muy profundo. Pensó seriamente en retirarse a un Madh, un monasterio hindú. Con mucho esfuerzo lograba obligarse a seguir viviendo y trabajando. Pero incluso ahí no terminaron las pruebas. Un año después, murió su amado esposo Shyam. Sufría mucho por la pérdida de sus hijos y su corazón no resistió. En el año 2014 tuvo un infarto. Y un año después falleció repentinamente el único hermano de Draupadi. En solo 7 años, la mujer perdió a casi toda su familia. Su casa, antes llena de vida y alegría, quedó vacía. Solo quedaban ella y su hija Isikati. Sentía que Dios me había abandonado, dijo después Draupadi. Pero luego entendí, solo Dios se quedó conmigo. Al atravesar todo ese dolor, encontró fuerzas para seguir viviendo por su hija y por las personas a las que aún podía ayudar. En el año 2015, Draupadi regresó a la política con un gran triunfo. Fue nombrada jefa del estado de Jharkhand. Con eso, se convirtió en la primera mujer gobernadora de una comunidad pobre y marginada. Los años siguientes fueron tan exitosos que Draupadi se convirtió en una de las figuras políticas más respetadas de la India. El dolor que había vivido la hizo aún más sensible al sufrimiento de los demás, y su nombre se convirtió en símbolo de esperanza. Por eso, en el verano de 2022, los partidos del Parlamento propusieron a Draupadi Murmu como presidenta de la India. Así, una mujer que antes era considerada nadie, se convirtió en líder del país más grande del mundo. Hoy, ella es un verdadero ícono para las mujeres de muchas comunidades indígenas de la India. Con su ejemplo, ha inspirado a millones de personas a estudiar, a creer en sí mismas y a luchar por su futuro, incluso cuando parece imposible. Como presidenta, Draupadi da prioridad a la educación en las regiones más pobres. Hoy se están construyendo cientos de escuelas y colegios nuevos en los rincones más alejados del país. Para ella, toda persona, sin importar su origen, debe tener acceso al conocimiento y una oportunidad de mejorar su vida. Detrás de ella hay muchas pruebas duras y pérdidas irreparables. Pero no se rindió. Encontró fuerzas para seguir adelante y dio esperanza a millones.
¿Y tú qué piensas? ¿Qué ayuda a una persona a seguir adelante después de una gran pérdida? Comparte tu opinión en los comentarios. Tu historia puede ser un apoyo para alguien más. Dale me gusta si te gustó el video y nos vemos en la próxima.